Muy buenas tardes. Sean nuevamente bienvenidos a esta sala A1, en donde estamos presentando la última conferencia bajo la temática de innovación social. Les recordamos que si el tiempo lo permite, al finalizar la presentación de nuestro conferencista, tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Les solicitamos formular sus preguntas con anticipación a través del chat que ustedes podrán encontrar del lado superior derecho de sus pantallas. Y pues bueno, dando inicio con la tercera y última conferencia sobre innovación social, que es titulada Blooders, cambiando la cultura de la donación de sangre con tecnología. Cedo la palabra a nuestra moderadora, Marianela Bisuso, vicepresidenta de Responsabilidad Social de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex Nacional, para que nos presente a nuestro conferencista. Adelante. Hola a todos, muy buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación y estoy todavía más emocionada por platicar con Javier Esquivel, que es el cofundador de Blooders. Déjenme les platico un poquito de Javier. A la edad de 20 años fundó su primera startup, donde recibió inversión por parte de Naranja Labs. Javier se ha destacado por el desarrollo de aplicaciones y softwares en diferentes ramas. Junto con la Secretaría de Salud y el Clúster de Servicios de Salud, desarrolló el software de referencia de pacientes. Actualmente es el cofundador y director de tecnologías en Blooders, que es una innovación increíble que estamos muy emocionados de que nos pueda compartir el día de hoy. Así que, sin más, adelante, Javier. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación y voy a compartir mi pantalla para pues empezar un poquito como la historia y cómo es que surge Blooders y cómo es que llegamos a todo eso, ¿no? Porque yo la verdad estudié ingeniero en tecnologías computacionales y pues al final de cuentas no me tocó nada que ver con el sector médico. Y bueno, todo se remonta en el 2013. Me tocó ir a un concurso que se llamaba Startup Boss. Y básicamente en el Startup Boss lo que tenías que hacer era una aplicación en el transcurso de Ciudad de México a Austin, al festival South by Southwest. Básicamente eran como 72 horas más o menos. Entonces, en esas 72 horas tú tienes que hacer una aplicación y competías contra personas que sus camiones, porque todo era arriba de un camión, salían de otras ciudades del mundo, por ejemplo, Nueva York, Chicago, Seattle eran los otros. Y pues al final de cuentas era como que ver quién hacía una aplicación que resolviera un problema que tuvieran las personas. Y en ese entonces a mí me tocó aprender mucho. A mí me acuerdo, yo estaba bien chiquillo, tenía como 20 años. Y me acuerdo que salió, nuestra aplicación se llama You Supply Me. Lo que hacíamos es conectar a gente que quería vender algo con compradores. Era como eBay, pero al revés. Entonces en eBay tú te metes a comprar, o sea, tú ya sabes qué quieres comprar. Lo que nosotros hicimos era al revés. Oye, yo quiero comprar, por ejemplo, 1000 ladrillos. Entonces los vendedores me hacían diferentes ofertas en la plataforma. Y la verdad es que nos fue muy bien. Ganamos varios premios y pues uno de los artículos que salió en su entonces en este blog como de tecnología muy importante hacía referencia hacia nosotros, ¿no? Ya que llego de este viaje de varios días, platico con mi hermano, César, y me dice que, oye, creo que esto lo podemos usar para donación de sangre. Y yo fue que, oye, pues ¿cómo que lo vamos a usar para donación de sangre? No, si conectábamos a compradores con vendedores, nada que ver. Y me platicó la historia de Carlos. Carlos es la persona que ven aquí, el más grande. El primero es César, el de barba, el del medio es mi otro hermano Julio, y el de la derecha mía, su izquierda es Carlos. Y me dice, es que tengo un amigo en la maestría que su esposa necesitaba sangre, me pide que, oye, pues ve a donar sangre, pero la verdad es que mi hermano por temas de la maestría, por temas del trabajo, se le olvida ir. Se encuentra a Carlos 3 semanas después y le dice, oye, solamente te quiero decir que mi esposa falleció, ¿no? Y esa historia fue la que nos hizo empezar a investigar qué es lo que está pasando en temas de donación de sangre, ¿no? Porque para mí, yo estudié tecnologías computacionales, para mí era muy ajeno todo esto del sector salud, o sea, cómo es que la gente necesite sangre para sus familiares. Y me acuerdo mucho que le pregunté a un amigo, le pregunté, él es doctor, y le dije, oye, ¿cada cuánto se necesita sangre en los hospitales?
y me dice, pues todos los días, así como en tono de risa, ¿no? Como que, ¿por qué me preguntas esto? Y le digo, o sea, y nada más se ocupa en el hospital donde tú estás haciendo donde tú estás trabajando o en todos. Y me dice, esto es en todos. Y a partir de ahí nos dimos cuenta, empezamos a investigar y particularmente México es el último lugar en donación altruista en toda Latinoamérica. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente donamos sangre cuando un amigo o un familiar lo necesita. Entonces, como solamente entra nuestro familiar, necesita sangre, nosotros vamos a donar, entonces siempre tenemos que estar reponiendo la sangre de esta manera, ¿no? No hay esa cultura, pues de que la sangre ya esté ahí en el banco de sangre, por así decirlo. Y fue por eso que decidimos fundar Blooders, ¿no? Oye, ¿cómo lo hacemos al final de cuentas para cambiar esto? Y fue, oye, pues vamos a tomar la idea de You Supply Me, esa aplicación que hicimos en el hackathon, y vamos a transformarla en donación de sangre. Y básicamente esta fue la primera versión de la página, la que ven, fue la primera versión de la página que hicimos, la verdad, o sea, nosotros decíamos de Blooders, perdón, porque es Blood más Brothers, y lo decíamos como hermanos de sangre, entonces por eso todos tenemos más de un hermano de sangre, y así fue como empezó. Básicamente lo que pasaba es, tú como donante te registrabas, y por otro lado había gente que necesitaba sangre todos los días. Entonces, cuando alguien cercano a ti necesitaba sangre, nosotros te contactábamos por un medio de un SMS. Y así fue como empezó. La verdad es que nosotros en un principio lo veíamos como un hobby, no era como, pues al final de cuentas yo estaba estudiando, mi hermano estaba trabajando, para nosotros simplemente era un hobby y era como una página en Facebook, como un proyecto que todo empezó en Facebook y poco a poco fue creciendo, ¿no? Me acuerdo un día que nos invitaron a hablar a la radio, el doctor César Lozano, y pues nosotros muy ingenuos fuimos, muy campantes, muy tranquilos. Y pues ya empieza la radio y cuando empieza la radio no saben la cantidad de mensajes que empezamos a recibir de todos lados, no nada más de México, sino de Latinoamérica, por el impacto que tenía su radio. Y ahí fue donde hubo un cambio de switch en nuestra mentalidad de, oye, creo que esto a partir de hoy va a dejar de ser un hobby y es algo a lo que nos tenemos que dedicar de tiempo completo, ¿no? Y así fue como empezó, ha habido diferentes etapas. Lo que nosotros decimos es que Blooders es una solución que integra todo el proceso de la donación de sangre. Empezamos específicamente conectando a gente que necesita sangre con donantes, pero con el tiempo todo esto fue evolucionando hasta que logramos captar todo el proceso de donación de sangre. Les quiero explicar un poquito el proceso de donación de sangre con esta imagen. Básicamente se divide en predonación, en donación y en postdonación. Predonación básicamente es como nacimos, en convencer a personas de que vayan a donar sangre, en darles los requisitos, en permitirles que agenden una cita. Y luego nos dimos cuenta que había toda un área de oportunidad en el momento de la donación, en los sistemas de bancos de sangre. Actualmente los sistemas de bancos de sangre que utilizan muchos bancos de sangre o hospitales son muy antiguos, o por ejemplo, si queremos hacer una campaña en una plaza pública o en algún lugar público, para ellos es muy complicado porque su sistema no funciona fuera del banco de sangre, ¿no? Entonces nos empezamos a dar cuenta que había mucha área de oportunidad en eso, y luego la postdonación. Nadie le da seguimiento a los donantes. Es algo que para nosotros era muy increíble porque nadie le da seguimiento a los donantes. Por ejemplo, no sé si alguien de aquí haya donado sangre, pero una vez que dona sangre es bien raro, bueno, a mí nunca me han contactado para que vuelvas a donar sangre en el mismo hospital. Entonces, oye, ¿cómo podemos mejorar toda esa experiencia con tecnología? Entonces, para predonación, básicamente lo que hicimos es Blooders, lo combinamos con una aplicación web y con un chat. Entonces, si por ejemplo tú eres un donante y tienes una duda acerca de donar sangre, le puedes preguntar en nuestro chatbot. O si por ejemplo quieres agendar una cita, lo puedes hacer por nuestra plataforma. O el otro lado, oye, tú eres una persona que necesita sangre, entonces tú mismo puedes crear una campaña de solicitud de donantes de sangre. Entonces, de esa manera, poco a poco logramos automatizar el proceso.
Y luego, después de varios años, y como les comentaba, de estar con los mismos bancos de sangre, decidimos hacer nuestro propio software de bancos de sangre que se enfocaba al momento de la donación y en la postdonación. Entonces, aquí les quiero mostrar un video de cómo funciona nuestro bot. Este bot fue, pues básicamente fue el primer bot que hicimos en temas de donación de sangre y haz de cuenta que ustedes le pueden decir muchas cosas, por ejemplo, oye, ¿puedo donar sangre si doné hepatitis? Y les va a contestar. O, por ejemplo, aquí le estamos pidiendo que si yo quiero donar sangre, y aquí me va a dar la lista de hospitales a las que yo puedo donar sangre. Entonces, lo que pasó cuando lanzamos el bot es que nosotros teníamos muchos mensajes de personas que se repetían día con día. O sea, por ejemplo, oye, ¿puedo donar sangre si tomo una aspirina? Y eso se repetía mucho. Entonces decimos, oye, muchas veces estamos invirtiendo mucho tiempo en contestar mensajes de personas que son repetitivos y al final de cuentas esta tecnología, este chatbot nos permitió automatizar eso y enfocarnos en otras áreas, ¿no? O sea, no es como que, oye, lanzamos un chatbot y corrimos a la persona que contestaba redes sociales, no, al contrario, lo que hicimos es volver más eficiente el trabajo que realizaba esa persona. Luego, con el paso del tiempo, pues tenemos un sistema de citas, ¿no? Como les comentaba. Y empezamos a tener varios problemas con los hospitales. Por ejemplo, ustedes agendaban una cita y el hospital no se las respetaba, o el hospital les cambiaba los requisitos, o cualquier otra razón, ¿no? Entonces dijimos, oye, o sea, imagínate que pudiéramos controlar esa experiencia de las citas. Y fue así como lanzamos un programa de responsabilidad social con empresas y organizaciones que se llama Share Parties. Esta foto la tomamos en una Share Party abierta al público hace ya casi un año, cuando no existía la Susana Distancia. Y si pueden ver, son personas que están felices. Por ejemplo, ellos dos son esposos, siempre nos acompañan a donar cuando los invitamos. Y algo bien importante es que llevaron a su hijo. Para ellos es bien importante que su hijo vea que donar sangre es normal, para que cuando él crezca quiera donar sangre, ¿no? Entonces, es el tipo de cosas que suceden cuando hacemos una share party. Generalmente hacemos share parties, por ejemplo, en empresas, dentro de la empresa, con colegios, con universidades, con organizaciones religiosas, y la verdad es que son experiencias muy padres y muy bonitas, y tenemos dos propósitos. El primero es, si nunca has donado sangre, queremos nosotros que esa primera experiencia sea padre para que quieras seguir donando sangre. Y si has donado sangre y no te la pasaste bien, nosotros queremos cambiar esa experiencia. Bueno, un poquito los resultados que hemos tenido con el uso de la tecnología, y quiero compararlo a lo mejor con asociaciones civiles que no utilizan tecnología, es generalmente una asociación normal que no utiliza tecnología en donación de sangre al año capta entre 500 o 600 unidades. Entonces, nosotros, por ejemplo, hubo un mes que lanzamos una campaña abierta al público y ese mes se juntaron tan solo 1,200 donaciones de sangre. Entonces, lo que quiero poner en contexto es que gracias a la tecnología nos permite hacer pues casi 10x veces más lo que haría una asociación normal sin el uso de tecnología. Ahorita ya hemos trabajado con más de 250 empresas, es decir, hemos realizado más de 250 campañas con empresas, tenemos más de 65,000 donantes registrados que se representan en 25,000 donaciones, y algo también muy importante es toda la parte que hacemos de ayudar a personas a conseguir sangre. Se han creado más de 15,000 campañas de personas que necesitan sangre. Y por último, tenemos más de 85 hospitales aliados alrededor de México. Es decir, ustedes pueden agendar una cita en más de 85 hospitales alrededor de México. Y bueno, ahora quiero pasar también a la parte de innovación, ¿no? Al final de cuentas, este fórum está enfocado en la innovación, y quiero hablarles de este sistema que nosotros hicimos, SAFTU, significa Simple and Friendly to Use. Y nace porque en los bancos de sangre o en el sector salud, generalmente todos los sistemas son feos. O sea, no sé por qué, pero todos los sistemas generalmente, o sea, son en pantalla negra, son bien complicados de usar,
a nadie que trabaja en un hospital le gusta el sistema. Y nosotros nacimos con la filosofía, oye, si vamos a hacer un sistema de bancos de sangre, queremos que el sistema le guste a las personas que trabajen dentro del banco de sangre y lo quieran usar, ¿no? Entonces, del 2014 que nosotros empezamos al 2018, la verdad es que no sabíamos cómo íbamos a mantener la asociación. Nacimos como una asociación civil, pero nosotros no queríamos ser toda la vida una asociación civil, sino queríamos ser una empresa social. Entonces dijimos, oye, ¿cómo vamos a obtener recursos para hacer rentable todo esto? Y fue por eso que decidimos hacer este software, ¿no? Este software, al final de cuentas, lo vendemos en los hospitales y es un software completo de bancos de sangre para que ellos administren desde que el donante llega hasta que su sangre termina transfundida en un paciente. Entonces, dentro de todo esto ocurren muchos procesos y todo eso está mapeado dentro de este software, ¿no? Y para enseñarles un poquito la comparación y me crean de cómo generalmente se ve un software de bancos de sangre en un hospital normal, es esto, ¿no? O sea, no estoy diciendo que está mal, pero creo que ya hemos evolucionado muchos años y lo que esperamos son interfaces más modernas, que el software funcione en todos lados, que al final de cuentas disfrutes de usar, ¿no? Porque sí, nosotros lo que tratamos de hacer siempre es estar muy en contacto con los bancos de sangre, o sea, siempre estar hablando con ellos, ver cuáles son sus necesidades y al estar con ellos fue que nos dimos cuenta que había un gran nicho en los bancos de sangre, ¿no? Y aquí los quiero dejar con esta frase que dice, la innovación no llega cuando estás cómodo, porque existen como 3 competidores en software de bancos de sangre. Y la verdad es que durante muchos años ellos estuvieron muy cómodos y nunca innovaron. O sea, realmente ellos pues tenían todo el mercado, eran 3 y tenían todo el mercado, pues yo estoy muy cómodo y no tengo la necesidad de innovar. Pero luego llegamos nosotros y pues la verdad es que varios de los que tenían de clientes empezaron a cambiar nuestro software y las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Imagínate que pues de repente tú tengas algo y te lo gane la competencia porque no innovaste. Entonces, ahorita ya cambia el panorama, ellos también empezaron a innovar, pero lo que voy yo es que, o sea, siempre que estás muy cómodo, la verdad es que no vas a innovar. O sea, tú estás cómodo, las cosas están saliendo bien, muchas veces la gente se conforma y deja de innovar, ¿no? Y aquí los quiero dejar con este mensajito que me mandó una química. Nosotros hacemos soporte al banco de sangre por medio de WhatsApp, porque pues al final de cuentas todos usamos WhatsApp, es la herramienta más sencilla, es en tiempo real. Y una vez le dijimos, de que, oiga, química, vamos a lanzar esta actualización. Y otros del banco de sangre nos dijeron de que muchas gracias, son el mejor software, yo siempre los recomiendo. Y me quiero quedar con el mensaje que me pone la química al final que pone de que no se crean que son lo máximo, porque luego se la creen y dejan de innovar. Y la verdad es que sí es cierto, así, a mí eso me cayó, o sea, pues como anillo al dedo, ¿no? Porque pues estás cómodo y por lo mismo que estás cómodo, dejas de pensar en ideas nuevas, dejas de querer cambiar el mundo, por así decirlo, ¿no? Y a mí esa frase que nos menciona la química, la verdad es que me hizo mucho sentido en ese aspecto, porque al final de cuentas creo que sí caemos como en esa actitud de nos conformamos, oye, ya estoy teniendo mucho impacto en todo México, ya tengo 85 hospitales, ya estoy conforme con eso, y la realidad es que no. Cuando estás hablando de innovación, cuando estás hablando de tecnología, siempre va a haber algo nuevo, o sea, siempre va a haber algo nuevo y tenemos que voltear a ver esas empresas, por ejemplo, Facebook, Instagram, WhatsApp, ¿no? Si se fijan, siempre hay actualizaciones nuevas, o sea, y siempre están intentando sacar algo nuevo. Y yo me acuerdo mucho cuando empezábamos, literal, eran los primeros días, mi mamá todos los días me preguntaba que, oye, ya terminaron el app, ya terminaron el app, y un día, pues ya cansado de todas esas preguntas, le dije, mamá, la app nunca se va a terminar, o sea, esto siempre va a seguir. Entonces, o sea, es bien complicado entender, pero una vez que lo entiendes, sabes, o sea, ya no paras, por así decirlo. Algo de lo que viene, de lo que estamos trabajando en
dentro del software de bancos de sangre y es muy importante es, por ejemplo, detección facial. Muchas veces pasa muy seguido, más de lo seguido. Por ejemplo, tú vas y donas sangre a un hospital, te rechazan a lo mejor por prácticas sexuales de riesgo o a lo mejor saliste reactivo a hepatitis C o cualquier otro virus. Entonces, muy comúnmente lo que hacen esas personas es intentan ir a donar a otro banco de sangre. Ya hay muchos riesgos en eso. Entonces, por ejemplo, si tú vas, donas en un banco de sangre y te rechazan, e intentas ir en otro banco de sangre y a lo mejor los filtros no son tan seguros y pasas, al final de cuentas pudieras existir un riesgo para la persona que va a recibir esa sangre. Entonces, lo que estamos haciendo es detección facial para poder detectar todos estos tipos de donantes que han sido catalogados como, oye, pues tú no deberías de estar donando en un año, ¿no? Por ejemplo. O sea, al final de cuentas no los vamos a rechazar, simplemente el sistema les va a mandar una alerta al médico cuando esté evaluando para poderle decir de que, oye, o sea, lo mejor es que ahorita te esperes un año, te esperes 2 años, y ya después puedas volver a donar sangre, ¿no? Existe un problema muy grande alrededor de todo esto en México. Otro lo que estamos innovando es también a través de Machine Learning detectar, nos dimos cuenta, estando con los mismos usuarios, que cuando van a donar sangre tienen que llenar sus datos demográficos. Sus datos demográficos básicamente es el INE, más un par de datos más, pero, o sea, dar de alta los datos del INE se tarda, no sé, 5 o 6 minutos. Entonces, lo que nosotros estamos implementando a través del software es que con la webcam tú apuntes tu INE así de esta manera, extrae los datos y los llena de manera automática. Entonces, de esa manera disminuyes una acción que el usuario se tardaba 5 o 6 minutos a algo que se va a tardar ahora 1 minuto o 2 minutos máximo, ¿no? Entonces, o sea, ese es el tipo de cuestiones que les quiero como fomentar, inculcar, de que siempre se puede mejorar y siempre va a haber algo, ¿no? Pero muchas veces no nos damos cuenta porque no estamos con los usuarios observándolos. Y literal, nosotros un día nos fuimos al banco de sangre, estuvimos detrás de la persona que los registra y vimos que batallaba, ya tenía edad avanzada, la verdad, y vimos que batallaba mucho con el uso de la computadora. Y fue, oye, o sea, ¿qué podemos hacer para que esa persona no se tarde tanto en llenar esto, ¿no? Porque al final de cuentas se ve trasladado en que el donante salga más rápido. Y fue, oye, pues vamos a hacer a través de la webcam que puedan escanear el INE o la licencia de conducir y listo, ¿no? Ahorita vamos muy avanzado con ese proyecto, lo vamos a liberar pronto y esperamos que pues, les guste ahí a las personas que se encargan de llenar toda esta parte. Ya para terminar y no marearlos tanto, me gustaría dejarlos con 3 recomendaciones, ¿no? De lo que yo he visto, de lo que he aprendido. Y es que la mayoría de las innovaciones no suceden de forma gradual. Conforme más vas aprendiendo y más estás con los usuarios, es como vas a llegar a esa innovación, ¿no? Yo les quiero poner de ejemplo esto. Esto fue el primer SAFTU que hicimos. La verdad es que era un SAFTU súper básico. Si se fijan, solamente tiene 4 módulos, cuando el actual tiene ya, no sé, 13, 14 módulos. Y a lo que voy yo es que en un principio lo veíamos como una innovación, pero conforme fuimos hablando con los hospitales, como tratábamos de venderlo, nos dimos cuenta que necesitaba más cosas y siempre iba a necesitar más cosas. Entonces fue, oye, ¿cómo podemos mejorar todo esto? Y así fue como gradualmente lo fuimos logrando, ¿no? Y digo, muchas veces dicen como que no trates de reinventar el hilo negro, y creo que para innovación aplica al 100%. También un caso ahorita que ha sido muy sonado, el primer unicornio mexicano, Kavak, es una empresa a mí que me gusta mucho, y si se fijan lo que hace Kavak, ellos venden carros. Básicamente vender carros es algo que ya hacían miles de personas, miles de agencias, pero ellos lo que hicieron fue darles un twist y hacerlo en internet. Entonces, al darles ese twist, se convirtieron básicamente en la primera empresa mexicana que vale $1 billón, o la primera startup mexicana que vale $1 billón. Y si se fijan, no, o sea, como principio fue una innovación, pero fue sucediendo poco a poco, ¿no? La otra recomendación que les quiero dar es, no sé si a alguien le gustó Oasis aquí,
este disco se llama Standing on the Shoulders of Giants, ¿no? Y es una frase que hace referencia a como párate en los hombros de gigantes o de personas altas, por así decirlo, para que puedas ver más lejos. Y todo esto, como lo hemos traducido nosotros, es que en un principio nosotros los hospitales no nos abrían las puertas, porque pues imagínense, yo tenía 22, 23 años, estudié tecnologías computacionales y pues no tenía nada que ver con el sector médico. Entonces muchas veces no nos abrían las puertas, pero cuando nosotros en nuestro consejo médico introducimos a estas 3 químicas increíbles, la cosa cambió, ¿no? Como, oye, pues estos chavos de Blooders, estos hermanos vienen recomendados por estas químicas, ¿no? Algo bueno deben de tener. Entonces, pararnos en los hombros de estos gigantes, por así decirlo, nos permitieron ver más lejos y ver que realmente sí había oportunidad en todo esto. Ya para terminar, les quiero dejar esta lectura. Es de un libro que se llama The Hard Things About Hard Things, y hay un capítulo que se llama The Struggle. Y básicamente habla como de todo este tema que no se menciona cuando estás emprendiendo, cuando estás realizando algo de innovación, que a veces es muy complicado. O sea, casi nadie te dice que es muy complicado, pero la verdad es que lo es, ¿no? Y te da unas frases muy padres que al final de cuentas, no importa qué tan complicado sea, cuando lo logres va a haber una satisfacción muy grande de que lo lograste. Y realmente sería todo. Muchas gracias. Les dejo mis datos, cualquier cosa para que puedan contactar. Javier, muchísimas gracias. La verdad es que es un proyecto increíble. Y me gustaría resaltar nada más unos puntos para poder cerrar nosotros y dar paso a las preguntas y respuestas que seguro van a estar muy interesantes. Es de verdad impresionante cómo por medio de la tecnología y sobre todo la innovación has logrado, junto con tu equipo, solucionar unos problemas muy importantes del sector salud, ¿no? Porque hoy en día, y todos lo sabemos, en nuestro país el sector salud, o sea, vive una saturación del 250% del día a día, desde la donación de sangre hasta las cirugías, hasta urgencias, ¿no? Entonces, por medio de estas innovaciones, de verdad le has quitado un peso de encima a muchísimas personas que trabajan en el sector salud, has eficientizado los procesos y en general has cambiado la perspectiva de la donación de sangre, ¿no? O sea, lo has convertido en un proceso porque a mí me ha tocado ir a donar sangre a hospitales privados y a hospitales públicos. Entonces, desde el momento en que piensas que tienes que ir, sabes que te tienes que preparar, además de físicamente, con los requisitos, es una preparación mental de, bueno, me voy a meter, voy a estar formada aproximadamente 6 horas. Si se terminan los turnos ese día, voy a tener que regresar al día siguiente más temprano para que no se terminen los turnos, ¿no? Entonces es todo un proceso que la verdad es que a la próxima vez que te hablen para donar o sepas que alguien necesita, pues sí lo piensas 2 veces, ¿no? Entonces, toda esta plataforma de Blooders cambia totalmente esa idea que tenemos de la donación de sangre, ¿no? Y otra cosa que me gustaría resaltar, sobre todo para todos los que nos están escuchando en el foro de hoy, es cómo una idea que puede comenzar como algo altruista, como una manera de ayudar, puede convertirse sin que ni siquiera sea tu objetivo principal en tu modus vivendi y acabar siendo a lo que te vas a dedicar toda tu vida con una empresa social de este tamaño y con ese impacto que tiene, ¿no? Eso es algo muy importante, creo que es algo que nos hace apostarle a nuestras pasiones 100%, ¿no? O sea, creernos que el dedicarle el tiempo a lo que eres bueno más combinado con lo que te apasiona y te gusta, pues al final va a terminar siendo a lo que te vas a dedicar, ¿no? Si lo haces bien y lo haces con estas ganas, se me hace algo también muy, muy, muy importante. Además de que, bueno, demuestran con su sistema cómo la innovación y la tecnología no es que deje el capital humano sin trabajo o ocupación, sino que hace tan eficiente todo que crea toda una comunidad alrededor de esta innovación tecnológica, ¿no? Entonces, ahora nos platicas que tienes empresas involucradas, que tienes escuelas involucradas, que tienes comunidades enteras trabajando alrededor de esta plataforma, ¿no? Entonces, pues me parece que van a estar interesantes las preguntas. No sé si podemos empezar con la ronda. Lo resumiste muy bien, o sea, como lo resumiste literal es como pasa en el sector salud.
y nos tocó vivirlo. O sea, imagínate, ¿quién quiere, o sea, la verdad, o sea, quién quiere donar sangre si te vas a tardar 6 horas? Nadie. O sea, si ahorita pudiéramos levantar la mano, yo creo que absolutamente nadie la levantaría, porque no está chido, o sea, al final de cuentas no es algo padre. Entonces, o sea, justo nace con esa idea de, oye, ¿cómo podemos cambiar todo como toda esta área del sector salud, ¿no? Claro, y creo que hasta dignificas muchísimo la donación, porque si tú ves las filas de la donación de sangre en los hospitales públicos del país, pues la verdad es que, o sea, ni siquiera el trato del personal hacia los donantes, o sea, el trato más bien del personal donante es horrible, sí. ¿No? Entonces, o sea, dignificas muchísimo el proceso y te hace incluso pues estar orgulloso de estar en ese lugar, ¿no? Sí, claro. Sí, digo, y al final de cuentas lo más importante es, se salvan vidas, ¿no? Se salvan vidas y, pues, o sea, digo, la verdad es que ha habido muchas veces en la que yo digo, o sea, hablando del tema de hobby que también tocaste, o sea, cómo un hobby se convirtió como en mi día a día, la verdad es que ha sido muy difícil este trayecto, ¿no? Desde que, oye, no hay resultados, o como que, por ejemplo, hospitales, que agendas una cita, llega el donante y lo rechazan, o no conocían de Blooders, y hay días en los que la neta te desanimas y ya no quieres seguir en esto. Y una de esas veces en las que yo dije, oye, yo ya no quiero saber nada de Blooders, ya no quiero ser parte de Blooders, nos llegó una historia de una chava, nos mandó una foto de un bebé y nos dice de que, oigan, les quiero dar gracias porque esta es la foto del bebé que ayudaron ayer. Y fue que, o sea, al final de cuentas, o sea, te llena mucho de alegría que algo que estés haciendo, algo que empezaste tal cual como un hobby, pueda cambiarle la vida a una persona, porque al final de cuentas esto es todo. ¿Sí? Sí, seguimos con las preguntas. Estamos aquí esperando que el equipo de logística nos indique. Va, bueno, y te digo, en lo que llegan las preguntas, y con el tema de la comunidad también, o sea, creo que ahorita en las plataformas o las empresas que logran hacer como innovaciones importantes, algo importante es la comunidad, ¿no? O sea, como un grupo de personas que tienen características comunes logran hablar de tu plataforma y al final de cuentas se vuelven tus embajadores, ¿no? Por ejemplo, algo importante para nosotros son los químicos. Pues los químicos se vuelven nuestros embajadores inclusive tenemos un podcast donde hablamos como de toda esta parte química, de innovación, invitamos a químicos todos los miércoles, porque al final de cuentas es una parte súper importante. Y por otro lado, la parte más importante de todo esto, y que nosotros decimos que Blooders no existiría, son los donantes, ¿no? Si no hubiera donantes, al final de cuentas, nosotros no existiríamos como tal, ¿no? Entonces, o sea, la comunidad se vuelve un punto súper, súper importante y tratamos como de siempre, pues, hacer algo para mantenerlos ahí, ¿cómo se dice? Como engaged, como picados dentro de nuestras redes sociales, dinámicas, y al final de cuentas siempre es, o sea, cómo podemos hacerlos partícipes de este como crecimiento que tiene Blooders. Sí, por supuesto. Creo que esto de hacer comunidad es como una parte crucial de todas las personas jóvenes desarrollando modelos de negocio, negocios, empresas. O sea, yo lo siento también, por ejemplo, con mi empresa. Yo tengo 24 años, tú también eres súper joven, y yo sí siento esa necesidad de no solo vender algo, ¿no? Un bien, un servicio, lo que sea, sino realmente crear una comunidad de personas con los mismos intereses, que incluso te puedas ayudar así como las químicas te ayudaron a ti. Yo también digo, a ver, yo me dedico al tema de sustentabilidad del medio ambiente, ¿no? Vénganse los emprendedores de modelos de negocios sustentables, de empresas ecológicas, etc., etc., porque nos vamos a poder ayudar entre todos, ¿no? Entonces, si necesitan algo de nosotros, se los damos y seguramente ustedes van a tener algo que nos van a brindar y esa va a ser la forma en que como todos vamos a ir subiendo al mismo tiempo, ¿no? Alcanzando un mayor alcance, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí, eso es así un punto súper clave que a ningún emprendimiento le puede faltar hoy en día.
Sí, y es un punto bien importante. Muchas veces, digo, a nosotros nos tocó vivirlo y por eso ponían lo de párate en los hombros de gigantes. Muchas veces nos da miedo como escribirle a un empresario o a alguien que tiene una empresa, no, oye, dame un consejo. Muchas veces nos da miedo, pero la verdad es que cuando le escribes, casi que el 100% de esos empresarios, de esas personas que tú les pidas ayuda, te la van a conceder. Y es bien sencillo, porque en algún momento alguien los ayudó. Entonces es su manera de poder como give back toda esa ayuda que en algún momento recibieron. Y muchas veces nos da miedo cuando es algo bien sencillo. Oye, pídele un consejo muy puntual a algún empresario que ya le haya tocado vivir algo parecido. Sí, sin duda. Siempre va a haber, como tú dices, siempre va a haber ese mentor al que puedas acudir. Y la verdad es súper padre ver cómo al momento, bueno, yo lo he sentido mucho así, me ha tocado ver muchos casos como los que platicas en los que te acercas y de verdad hay una apertura muy importante porque también son muy conscientes de los cambios y las innovaciones, hablando de eso el día de hoy, que se necesitan en el país, ¿no? Al día de hoy. Entonces, creo que las puertas las tenemos abiertas, solamente hay que ir a tocar las correctas y como tú dices, que no se nos canse el caballo antes de tiempo, ¿no? Sí, Y claro. seguir cuando la cosa se pone difícil. Sí, o sea, creo que, o sea, una es tocar muchas puertas y otra es conseguir gente que te ayude a que esas puertas se abran, ¿no? Porque muchas veces nos cansamos de tocar puertas porque no se abran, pero hay gente que nos puede ayudar a que esas puertas se abran. Y me acuerdo mucho, como tomando el tema de la ayuda, hace un par de años nos encontramos a Lolita Ayala en el aeropuerto y, y mi hermano me dice que hoy es Lolita Ayala y yo le digo que no sé si es Lolita Ayala, pero pues vamos, ¿no? Y empezamos a hablar con ella y le dijimos, Lolita Ayala, el 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre, hicimos un video, queremos que lo pases en tu programa. Y la verdad es que nosotros pensamos que no lo iba a hacer, o sea, imagínate, es el programa más visto a esa hora, que era como la 1:30, o sea, no lo iba a pasar, o a lo mejor nos iba a decir que sí lo paso, pero les cobro, y la verdad es que fue todo lo contrario, o sea, nos dio su tarjeta ahí mismo y nos dice, oye, mándaselo a mi asistente ahorita mismo, lo pasamos el lunes. Y así fue como, o sea, fue una historia muy particular de ayuda, que pasó en un momento muy raro, pero esa historia nos hizo que nos abriera muchas puertas por algo que a lo mejor muchos emprendedores les hubiera dado miedo pedir, ¿no? Oye, pues es Lolita Ayala, nos va a cobrar, ¿para qué vamos? Mejor aquí hay que quedarnos, ¿no? Entonces, muchas veces así pasa ese tipo de historias, el chiste es quitarse el miedo y literal, como tú dices, tocar puertas, porque entre más puertas toquemos, por probabilidad, más puertas se van a abrir. Así es. Perfecto. Bueno, estamos llegando ya a los últimos minutitos de nuestra intervención en este foro. Entonces, me parece que pues no hemos recibido ninguna pregunta. ¿Tú las tienes por ahí, Javier? No, ¿verdad? Tampoco. Sí. Pues va, digo, al final de cuentas, si tienen alguna pregunta, nos pueden escribir pues, cualquiera de nuestras redes sociales. Si no contesta el bot, ahí hay un apartado que dice, oye, quiero hablar con un humano. Entonces ya aprietan ese apartado y nos pueden hablar de cualquier otro tema que no sea de los que se sabe el bot. Y pues con mucho gusto, ¿no? Al final de cuentas, nos encanta este tema de emprendimiento, de tecnología, el sector salud. Y en lo que podamos ayudar, en lo que podamos colaborar, nosotros siempre vamos a estar abiertos. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que todos estamos ya por seguir a bloggers en todas las redes sociales. Yo por lo pronto ya lo hice y qué padre que podamos seguir compartiendo este camino, seguir viendo todo lo que van a seguir haciendo, que me queda claro que es mucho, y pues que compartamos este tipo de innovaciones, este tipo de empresas sociales que de verdad están cambiando la forma de hacer las cosas en México. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Agradecemos muchísimo a nuestro conferencista y a nuestra moderadora por su magnífica participación. Como lo comentaron, pueden buscar a nuestro conferencista directamente en sus redes sociales o también por nuestra plataforma. Agradecemos nuevamente a nuestros patrocinadores, ya que sin ellos este evento no sería posible. Muchísimas gracias a Acerta, CISA, Manpower,
Wabi, Coca-Cola FEMSA, FEMSA, OXO, Grupo Alden, Qualitas, IPS, Ámbar Capital, Bain, Cemex, La Mosa, Proesa, Adeco, Global Assurance, Identidad México, Motor Mexa, Teselar y Vinte. Muchísimas gracias por todo su apoyo.